¿Cómo les va, mis nietos? Espero que estén de lo mejor. Antes de comenzar le mando un saludo muy especial a Funionie947, que comentó y se suscribió en el video pasado. Si tú también quieres aparecer en los próximos videos, comenta o suscríbete. Cada día somos más y me alegra ver que les está gustando este proyecto tanto como a mí. Se recomienda discreción y usar audífonos para mejor inmersión. Sin más que agregar, estas son 5 creepypastas del espacio. Silencio. Si el universo es tan vasto, ¿por qué estamos tan solos? Esa es la pregunta que ha atormentado a la humanidad durante siglos. Las ecuaciones nos dicen que no podemos ser los únicos. Hay miles de millones de galaxias, con trillones de estrellas, rodeadas por planetas en zonas habitables. Las probabilidades deberían estar a nuestro favor. Pero el universo es silencio absoluto. No hay señales. No hay respuestas. Solo vacío. Eso, hasta hace 2 semanas. Hasta que alguien nos respondió. Y ahora entiendo por qué nunca debimos buscar. Mi nombre es Dr. Alan Weaver, astrofísico del Observatorio Nacional. Hace 5 años, dirigí un equipo en la transmisión del mensaje más ambicioso de la humanidad, una señal de radio dirigida al cúmulo de estrellas más cercano a la Tierra. Era un mensaje simple. Nuestra ubicación. Nuestro ADN. Nuestra voz diciendo, estamos aquí. Los gobiernos nos advirtieron. Nos dijeron que no teníamos derecho a hablar por toda la humanidad. Que no sabíamos quién podría estar escuchando. Pero la idea de descubrir que no estábamos solos fue más fuerte que el miedo. Así que enviamos la señal. Esperamos. Nada pasó. Hasta que, 2 semanas atrás, la señal regresó. No era solo una respuesta. Era la misma señal que habíamos enviado. Pero distorsionada. Ralentizada. Como si alguien la hubiera sostenido en sus manos y la hubiera torcido hasta hacerla irreconocible. Los primeros análisis descartaron interferencias naturales. Esto no era un eco cósmico. Esto no era ruido de fondo del universo. Alguien la había recibido. Alguien la había alterado. Alguien la había enviado de vuelta. La señal fue descifrada por el equipo del SETI. Pero lo que encontramos nos dejó fríos. En los datos alterados había un nuevo patrón. Un código oculto entre los pulsos. Era un mensaje. Una sola palabra, repetida una y otra vez, en un lenguaje que no debería existir más allá de la Tierra. Cállense. Alguien nos había oído. Y no querían que siguiéramos hablando. Nos reunimos en privado con los jefes de las principales agencias espaciales. Decidimos mantenerlo en secreto. Pero el daño ya estaba hecho. 4 días después, los radiotelescopios captaron una segunda señal. No fue un mensaje. Fue un ruido. Un grito. Un sonido tan agudo, tan devastador, que dejó inutilizados los equipos. Los científicos que lo escucharon sufrieron migrañas tan intensas que algunos se arrancaron los auriculares a gritos. Pero hubo algo peor. Cuando limpiamos la interferencia y analizamos la onda sonora, encontramos un patrón en la frecuencia. Una imagen. Algo nos había enviado una imagen. Y cuando la revelamos, Dios. Era la Tierra. Vista desde el espacio. Pero no desde nuestra posición. Alguien la estaba viendo desde afuera. Sabíamos lo que significaba. No estábamos solos. Pero tampoco estábamos a salvo. No hubo más señales después de eso. No hubo más advertencias. Lo único que pasó fue el silencio. Uno tras otro, los satélites de comunicaciones comenzaron a fallar. Primero los más lejanos. Luego los que orbitaban la Tierra. Hasta que, finalmente, se apagó la Estación Espacial Internacional. Ahora solo nos quedan las transmisiones en la Tierra. Y nadie sabe por cuánto tiempo más. Finalmente entendimos. El universo no es un lugar vacío. El universo está lleno de civilizaciones. Civilizaciones que han aprendido la única regla para sobrevivir. No hables. No respondas. No llames la atención.
Porque algo está escuchando. Algo que no busca conversar. Algo que caza. Nosotros rompimos el silencio. Y ahora el universo sabe que estamos aquí. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos cuánto han estado mirándonos. Solo sabemos una cosa. Ya es demasiado tarde para callarnos. El último impacto. Nos enseñaron que los dinosaurios fueron aniquilados por un meteorito hace 66 millones de años. Nos dijeron que era una roca gigante, un fragmento del cosmos lanzado por el azar, que arrasó la Tierra y reinició la evolución. Pero eso fue una mentira. Lo que cayó no era una roca. Era una nave espacial. Era la última esperanza de una civilización que escapaba de su propio apocalipsis. Era humana. Y la verdadera historia de la humanidad no comienza en la Tierra. Termina aquí. Mi nombre es Carter Reyes. Soy astrobiólogo en una misión de exploración bajo la superficie del cráter de Chicxulub, en la península de Yucatán. Llevamos años estudiando el impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios, perforando el lecho marino, analizando cada estrato de ceniza y restos fósiles. Pero hace una semana, encontramos algo imposible. A 1500 metros bajo la roca sedimentaria, nuestros sensores captaron estructuras metálicas. No formaciones naturales. No depósitos minerales. Estructuras artificiales. Al principio creímos que era un error en los equipos, alguna interferencia en los radares. Pero al excavar, encontramos lo que cambió todo. Una aleación que no existe en la Tierra. Metales fusionados en formas geométricas precisas, con inscripciones que no correspondían a ninguna lengua conocida. Era tecnología. Tecnología que llevaba enterrada millones de años. Los científicos lo mantuvieron en secreto. No querían la atención del mundo hasta entender lo que habíamos descubierto. Pero el mundo nos encontró primero. 3 días después del hallazgo, nuestro campamento sufrió un apagón total. Satélites, radares, comunicaciones, todo murió al mismo tiempo. Luego llegaron los helicópteros negros. Hombres sin insignias. Sin nombres. Armados hasta los dientes. Nos sacaron de la excavación. Nos prohibieron hablar. Nos desaparecieron. Yo fui el único que escapó. Porque yo fui el único que vio lo que había dentro de la nave. Lo que estaba esperando. Descendí solo a la excavación la noche antes de la intervención militar. Sabía que algo estaba mal, que nos estaban ocultando información. Y entonces vi la cámara sellada. Un compartimento de la nave, intacto después de millones de años. Y seguía emitiendo señales. Mis manos temblaban cuando coloqué el escáner en la superficie metálica. El monitor parpadeó, mostrando símbolos sin sentido. Pero entonces, una palabra se formó en la pantalla, en perfecto inglés. Últimos sobrevivientes. El latido en mis sienes se aceleró. Seguí analizando la estructura, pasando mis manos sobre la superficie fría del metal. Y entonces, mi piel se erizó. Algo se movió dentro. Me quedé paralizado. ¿Cómo podía ser posible? La nave llevaba millones de años aquí. Nada podía haber sobrevivido tanto tiempo. Pero lo escuché otra vez. Un golpe. Leve. Desde el otro lado del metal. Algo estaba dentro. Algo que nunca debió despertar. Las puertas de la nave se abrieron solas. El aire estancado escapó con un siseo. Adentro, la oscuridad absoluta. Mis ojos tardaron en adaptarse. Primero vi los paneles de control cubiertos de polvo cósmico. Luego las paredes grabadas con patrones alienígenas. Y luego los cuerpos. Había filas de cápsulas criogénicas. Algunas abiertas. Otras rotas. Dentro de ellas, esqueletos humanos. Humanos como nosotros. Pero más altos. Más esbeltos. Con cráneos ligeramente más grandes. Sus ropas, aunque deterioradas, aún mostraban símbolos extraños. Un emblema. No lo entendí al principio. Hasta que vi la versión desgastada de ese mismo emblema en mi propio traje. El logo de la NASA. Eran humanos. Nosotros no venimos de la Tierra.
Nosotros regresamos a ella. Había un mensaje repetitivo, resonando en los pasillos oscuros de la nave. Encendí mi grabadora mientras la voz, distorsionada por millones de años de deterioro, comenzó a hablar. Era una voz humana, femenina, dolorida. Si alguien escucha esto, por favor, entiéndanos. Nuestro mundo se perdió. La guerra lo consumió todo. No podíamos salvarlo. Nos dirigimos a las estrellas, buscando un nuevo hogar. Pero no quedaba tiempo. Vimos la Tierra, sabíamos que no era nuestra, pero no teníamos elección. Perdónanos. No queríamos matarlos. No queríamos. El mensaje se cortó. El universo se quedó en silencio. Mi mente se resistía a comprenderlo. Nosotros éramos los invasores. Nosotros llegamos en la última nave de la humanidad, buscando refugio. Nosotros exterminamos a los dinosaurios para sobrevivir. Nosotros tomamos la Tierra como nuestra. Toda nuestra historia, todas nuestras creencias, eran una mentira. Nos habíamos olvidado de quienes éramos realmente. Hasta ahora. Hasta que alguien despertó. Hasta que algo tocó mi hombro en la oscuridad de la nave. Registro final de Carter Reyes. Expedición Chicxulub clasificada. Estado del investigador. Desaparecido. Estado de la excavación. Sello permanente. Estado de la nave. Activada. Ruido en el vacío. Bitácora de la nave Eco 1, oficial de mantenimiento, Yang Liwei. Ubicación, órbita de Gliese 581c. Tripulación, desaparecida. Situación, estoy escuchando algo en las paredes. Algo que no debería estar aquí. La primera regla del espacio es simple. El vacío es silencio absoluto. Nada viaja en el espacio. No hay atmósfera, no hay aire para que el sonido se propague. Aquí arriba, puedes gritar todo lo que quieras y nadie te oirá. Así que dime, ¿cómo demonios es posible que pueda oír algo moviéndose dentro de la nave? Estoy solo. O al menos, debería estarlo. La Eco 1 era una misión de observación, la primera nave tripulada en alcanzar la órbita de Gliese 581c, un exoplaneta con condiciones similares a la Tierra. Íbamos a estudiar su atmósfera, su geología, buscar signos de vida. Pero nunca descendimos. Porque algo nos encontró primero. Todo comenzó con la señal. Un patrón rítmico que apareció en nuestros monitores de radio apenas entramos en órbita. No era ruido cósmico. No era interferencia. Era inteligente. Se repetía en ciclos, una serie de pulsos intercalados con pausas precisas. Como una voz que intentaba hablar en un idioma que no entendíamos. La capitana, Samantha Royce, nos ordenó ignorarlo. Si hay vida ahí abajo, la analizaremos con los sensores. No arriesgaremos la misión respondiendo a algo que no conocemos. Pero para entonces, ya era tarde. Porque la señal no venía del planeta. Venía del espacio. Venía desde dentro de nuestra propia nave. La primera persona en desaparecer fue el Dr. Elrich. Había ido a dormir como siempre, con la escotilla de su cabina asegurada desde adentro. Pero a la mañana siguiente, cuando llamamos a la puerta, no hubo respuesta. La abrimos a la fuerza. Su litera estaba vacía. Su ropa todavía en el suelo. Su tableta seguía encendida, registrando signos vitales normales hasta las 2:17 de la mañana. La cámara de seguridad de su módulo mostró algo imposible. A las 2:16, Elrich estaba durmiendo. A las 2:17, ya no estaba. No se levantó. No caminó hacia la puerta. Simplemente dejó de existir. Como si algo lo hubiera borrado de la realidad. Una a una, las luces comenzaron a fallar. Los sistemas de soporte vital mostraban fluctuaciones inexplicables. Y lo peor, el sonido se volvió más fuerte. Al principio, creí que era mi imaginación. Un leve rasguño dentro del metal. Pero luego lo escuché moverse. Algo estaba arrastrándose dentro de los muros de la nave. Golpes suaves. Como si algo estuviera probando la estructura, buscando un punto débil. Royce y el resto de la tripulación intentaron encontrar el origen del ruido, pero cada vez que desmontaban un panel, no había nada detrás. Nada. Solo un vacío oscuro donde debería haber cables y tuberías. Como si la nave estuviera hueca.
como si algo la estuviera consumiendo desde adentro. Ahora soy el único que queda. La capitana desapareció hace 4 horas. El último que se fue León, el copiloto. Estaba encerrado en el módulo de mando, con la puerta asegurada. Me habló por radio, con la voz quebrada por el miedo. Isaac, está aquí. Lo veo en el vidrio. Dios mío, me está mirando. Luego, un golpe. Un solo golpe seco. Y la señal se cortó. Corrí hasta el módulo de mando y encontré la escotilla aún cerrada desde adentro. Pero León ya no estaba. La única prueba de que alguna vez existió fue su casco, flotando en la ingravidez. Ahora estoy solo. Bueno, no del todo. Porque la señal sigue sonando en mis audífonos. Porque algo sigue moviéndose en los muros. Porque ahora, puedo verlo en el reflejo del vidrio. Pero cuando volteo, no hay nada. Hay algo afuera, golpeando la compuerta de la esclusa de aire. Primero fue un solo golpe, luego otro. Ahora es un ritmo constante, como si estuviera llamando a la puerta. No debería ser posible. Estamos en el vacío. No hay atmósfera. No hay sonido. Y sin embargo, puedo escucharlo. Dios, puedo escucharlo. Voy a morir aquí. Voy a morir sin saber qué fue lo que nos encontró. Sin saber si siempre estuvo con nosotros. Sin saber si alguna vez estuve realmente solo. Bitácora final de la Hecho 1. Estado: tripulación desaparecida. Último registro. El sonido sigue allí, cada vez más fuerte. Ahora está dentro de la nave. El último eco de la humanidad. Aquí estoy, flotando en el vacío, condenado a ser la última voz de la humanidad. Los motores hace tiempo que se apagaron. La nave es solo un ataúd de metal deslizándose sin rumbo. No sé cuántos días han pasado desde que se agotó el último suministro de agua. Mis huesos se sienten frágiles, mi piel pegada al traje. Mi respiración se ha vuelto una cuenta regresiva. Pero eso no importa, porque no hay nadie más. No hay ningún lugar a donde ir. La Tierra desapareció hace siglos. Y el planeta prometido nunca existió. Recuerdo cuando aún creíamos en la salvación. Nos vendieron un sueño, que más allá de las estrellas nos esperaba un nuevo Edén. Nos dijeron que la Tierra ya no tenía futuro. El oxígeno se volvía irrespirable, el agua era veneno y el suelo solo cadáveres de cultivos estériles. La guerra se llevó a los que no pudieron pagar el pasaje. Al final, solo subieron los que importaban, los mejores genes, las mentes brillantes, los más ricos. Pero no era verdad. Nunca lo fue. Los científicos no encontraron un nuevo hogar. Sabían que no existía, pero callaron. Los gobiernos lo ocultaron, porque admitirlo significaba enfrentar la extinción con las manos atadas. Así que construyeron estas arcas y nos lanzaron al abismo, mintiéndonos hasta el último aliento. Sigan las coordenadas, ahí encontrarán la esperanza. No había nada en esas coordenadas. Solo polvo cósmico y promesas muertas. Los primeros años en la nave fueron un frenesí de optimismo y miedo. Nos aferramos a la esperanza como un náufrago a un trozo de madera en un océano furioso. Al principio, todo parecía bajo control. La IA de la nave guiaba nuestra ruta, los sistemas de soporte vital funcionaban, la comida y el agua estaban racionadas. Teníamos simulaciones de la Tierra para mantenernos cuerdos, hologramas de campos verdes, cielos azules proyectados en los pasillos metálicos. Pero la ilusión no duró mucho. Conforme los años avanzaban y el planeta prometido no aparecía, la moral se desmoronó. Las provisiones comenzaron a escasear. El racionamiento se hizo más estricto. Algunos intentaron organizarse, mantener la calma, encontrar soluciones. Otros, no. El primer asesinato ocurrió en el año 20 de la travesía. Un hombre mató a otro por una simple ración extra de agua. Después de eso, la violencia se volvió parte de la vida diaria. Las cámaras de vigilancia dejaron de funcionar o fueron destruidas, los pasillos se volvieron peligrosos. Familias que una vez compartieron la misma fe en la misión ahora se mataban entre sí. Después vinieron los suicidios. Los cuerpos eran arrojados al espacio, sus rostros congelados flotando en el vacío. Algunos dejaron notas. Otros solo desaparecieron. Los líderes de la misión intentaron mantener el orden. Declararon la ley marcial, tomaron el control del poco oxígeno que quedaba. Dijeron que habría respuestas. Que los cálculos habían fallado por poco, pero que el planeta aún estaba ahí, esperándonos. Solo necesitábamos tener fe. No los escuchamos.
En el año 50, la nave ya no era una sociedad. Solo éramos cadáveres andantes, esperando el final. Ya no había familias. Ya no había niños. Las últimas generaciones nacieron en la nave y murieron en la nave, sin haber visto jamás un cielo verdadero. El último ser humano, aparte de mí, murió hace, no lo sé. Perdí la cuenta. Tal vez hace una década. Tal vez ayer. Ya no importa. Soy el último. No sé cuánto tiempo me queda. Quizás horas. Quizás minutos. Pero mientras mi cuerpo se apaga, sé que mi destino es vagar por la eternidad. Sin tumba, sin epitafio, sin nadie que me recuerde. Un vestigio humano convertido en polvo estelar. Me pregunto si, en milenios, alguna forma de vida encontrará esta cápsula y se preguntará qué fuimos. Si sabrán que alguna vez existimos. Que alguna vez soñamos. Que alguna vez tuvimos un hogar y lo destruimos con nuestras propias manos. Tal vez no importe. Tal vez nunca importó. Las estrellas no escuchan las plegarias de los muertos. Transmisión de emergencia. Código rojo 0XFF0. A quien reciba este mensaje, no vengan. No intenten rescatarme. No envíen otra misión. No permitan que esta nave regrese a la Tierra. El Kairos 7 ya no es una nave de investigación. Es un ataúd flotando en el vacío. Un ataúd lleno de muertos, que aún caminan. Soy el último superviviente. Mi nombre es Teniente Mark Galloway, ingeniero de sistemas de la expedición Kairos 7. Quiero que alguien sepa lo que pasó aquí antes de que la nave caiga en el olvido, antes de que yo mismo cambie. Porque ya puedo sentirlo en mi sangre. Ya puedo escuchar las voces en mi cabeza. Y no quiero ser como ellos. No quiero fingir. Todo comenzó con una simple roca. Una muestra más del polvo marciano que llevábamos años estudiando. Uno de los nuestros, el Dr. Isaac Raines, se encargó de recolectar los minerales durante la expedición en la superficie de Marte. No sabíamos que algo venía con él. Algo que no pertenecía a ningún registro biológico conocido. Algo que había estado esperando. Raines dejó la muestra en su laboratorio, y unas horas después, algo salió de ella. Una araña. Pequeña. Frágil. Negra como el vacío. Se escabulló en la nave, se arrastró por los ductos de ventilación hasta encontrar su objetivo, el propio Raines. Esa noche, mientras dormía, sintió una picadura en el tobillo. Despertó sobresaltado. Vio la cosa moviéndose sobre sus sábanas. La aplastó con la bota sin pensarlo. No le dio importancia. Porque no sintió nada en ese momento. Porque el verdadero terror toma su tiempo en arraigarse. El primer síntoma fue el hambre. Raines empezó a comer más de lo normal. Mucho más. Los demás bromeaban con que estaba tratando de recuperar calorías después de la misión. Pero algo en su mirada, algo en la manera en que masticaba lentamente, en cómo saboreaba cada bocado, me puso los pelos de punta. 2 días después, empezó a cambiar. Se veía más pálido. Como si su piel hubiera perdido todo color. Se movía más despacio, pero con una precisión antinatural. Y entonces, comenzaron los accidentes. El primero fue la doctora Liang Wu. La encontraron en el pasillo C, muerta. Su cuello estaba desgarrado. Parecía el ataque de un animal salvaje. Pero las cámaras de seguridad no mostraban nada. Nadie había entrado ni salido de ese pasillo en horas. Los reportes decían que Raines había sido el último en verla con vida. Pero Raines estaba en la sala de conferencias, conversando con el capitán Edwards en el mismo momento en que ocurrió la muerte. O eso creíamos. Luego fue el capitán. Desapareció en plena cena. 1 minuto estaba sentado con nosotros. Al siguiente, su asiento estaba vacío. Lo buscamos por toda la nave, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Hasta que encontramos la sangre. Un rastro que llevaba a uno de los compartimentos de mantenimiento. Cuando abrimos la puerta, lo vimos. El capitán no estaba solo. Raines estaba con él. O algo que se parecía a Raines. Porque la cosa que teníamos delante ya no era humana. Su piel parecía derretida, translúcida, como si algo estuviera mutando dentro de ella. Y estaba comiéndose al capitán Edwards. Mordisco por mordisco. Lento. Metódico. Pero lo más aterrador no fue eso. Lo peor fue su mirada. Porque cuando nos vio, sonrió. Y nos saludó como si nada. Como si fuera uno de nosotros. Como si no estuviera devorando a un amigo. Para cuando comprendimos lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde.
La infección no mataba a las personas. Las mantenía funcionales. Les permitía fingir. Fingir que aún eran humanos. Fingir que aún eran nuestros amigos. Se movían por la nave con normalidad. Seguían con sus tareas. Mantenían conversaciones. Pero no eran ellos. Solo estaban esperando. Esperando a que nos confiáramos. Esperando la oportunidad para convertirnos en uno de ellos. No sabíamos quién estaba infectado y quién no. Hasta que éramos la cena de alguien más. Ahora, solo quedo yo. El último. Los vi comerse al resto de la tripulación. Uno por uno. Y cuando ya no quedó nadie más, empezaron a actuar como si nada hubiera pasado. Aún se sientan en la sala de conferencias, revisando datos de una misión que ya no existe. Aún hacen ejercicio en la zona de gravedad artificial, como si tuvieran que mantener en forma unos cuerpos que ya están muertos. Aún ríen. Aún me llaman por mi nombre. Aún me invitan a cenar. A veces olvido que ya no son humanos. Hasta que los veo mirándome fijamente cuando creen que no los veo. Hasta que noto que su piel sigue derritiéndose poco a poco. Hasta que recuerdo que tarde o temprano vendrán por mí. Por eso envío esta transmisión. Para advertirles. Para asegurarme de que nadie más caiga en su trampa. Yo también estoy infectado. Ya lo siento dentro de mí. Ya escucho las voces diciéndome que es cuestión de tiempo. Que pronto seré como ellos. Que pronto no importará. Pero yo no quiero eso. Prefiero morir siendo humano a vivir como una sombra de lo que fui. Por eso he bloqueado los sistemas de navegación. Por eso he sellado todos los compartimentos de la nave. Por eso, cuando termine este mensaje, abriré la esclusa de aire. No quiero ser uno de ellos. No quiero fingir. Si reciben esto, destruyan el Kairos 7. No vengan. No traten de recuperar la nave. No traten de recuperar los cuerpos. Porque ellos aún caminan. Y ellos aún esperan. Y si alguien abre esas puertas, ellos sonreirán. Les darán la bienvenida. Y nunca sabrán que ya están muertos.